nuestra queridísima Sandra Míguez, ahora al teléfono. Hola, Sandra. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola. Bien, ¿y vos? Hola. Muy bien, muy bien. Acá escuchándolos con este día hermoso, por fin, ¿no? Salió el solcito. Sí. Por fin salió un poquito el sol, esa piedra amarilla. Sí, tal cual. Todo lavando Bueno, ropa. donde no sale el sol es en algunas cuestiones que siguen sucediendo día a día, y me quería referir a una iniciativa, entre comillas, esto de iniciativa del Gobierno Nacional de derogar la ley del libro. Esta ley que lo que ha permitido es que nuestro país haya sido realmente un referente en todo lo que es el mundo editorial, porque lo que posibilitaba y garantizaba era justamente el hecho de fijar pautas y criterios que facilitaba la inserción de editoriales pequeñas, de librerías pequeñas, de las librerías de barrio y demás. ¿Por qué digo esto que es tan importante? Porque también en nuestro país tiene una larga tradición de autores, de escritoras, de escritores, a lo largo y a lo ancho del país. Y eso se ha debido justamente al desarrollo o a la posibilidad de desarrollo que han tenido editoriales muy pequeñas, en contraposición con las grandes empresas editoriales concentradísimas, que por lo general publican ya autores muy destacados, mientras que las editoriales pequeñas son aquellas que que dan lugar, no es que pueden, dan lugar y han permitido conocer autores que viven tal vez en una localidad muy pequeña, que han estado, no sé, que viven en la provincia de Jujuy, o que viven en la Patagonia, o que viven en Chajarí, por decirle, ¿no? ¿Por qué? Porque estas editoriales se encargan de dar a conocer esos trabajos, pero además la ley del libro lo que permitía en este desarrollo también es potenciar un área de trabajo. Pensemos que el libro en sí mismo es mucho más que un objeto, ¿no? La posibilidad del acceso a un bien material y cultural como es en sí, que con lo que tiene de ventajas, de entorno de posibilitar la formación, la educación, el desarrollo intelectual, la conexión con el placer, con el mundo de la escritura, de la narrativa. Pero también tiene esta otra cuestión de posibilitar el trabajo, la continuidad del trabajo de escritoras y escritores y de todos los que están vinculados, ya sea en la diagramación, en lo que es la ilustración, lo que es la imprenta, lo que es todo el trabajo de edición, de distribución y comercialización de un libro. Es un proceso Y ahí largo. hay todo un circuito. Es un proceso largo y además que da trabajo a muchas personas. Sí. Entonces, bueno, el intento de derogar esta ley, que ha sido sumamente beneficiosa, ya les comenté largamente todos los beneficios que tiene, no se entiende porque ni siquiera está en sintonía con la lógica de decir, bueno, acá economizamos por este lado. No se entiende el por qué, ¿Sí? sería. No está dentro de la lógica que viene argumentando este gobierno para tomar ciertas decisiones. En este caso ni siquiera está eso, solamente es un paso más, se puede llegar a entender esto, en un paso más por concentrar en pocas manos estas posibilidades, ¿no? Entonces los grandes grupos editoriales ahí sí van a poder fijar incluso plataformas como Mercado Libre, en donde son las únicas que se pueden ver beneficiadas, que dicen que va a disminuir el costo del libro, es relativo y además está probadísimo que en los lugares donde se ha desregularizado con precios mínimos, ha sucedido todo lo contrario. Es decir, los libros han aumentado, después no tenés posibilidades de variar esa cuestión. Así que no se entiende esto y por lo tanto todo el ámbito de la cultura, incluso la Cámara Argentina del Libro, se han expresado en contra de la derogación de esta ley. Pero bueno, estamos en un momento de nuestro país en donde todo parece ponerse patas para arriba, incluso aquellas cosas que han sido absolutamente beneficiosas y que cuando hablamos con
autores o con gente de la cultura o de la educación de otros países siempre reconocen la trayectoria y el desarrollo que ha tenido la Argentina en materia de la escritura, de la producción de libros y demás. Bueno, esto echa por tierra todo eso y es muy lamentable porque, bueno, como en otras cuestiones, va a quedar reducida a pocas manos la posibilidad de acceso a un bien material cultural como es el tema de un libro. Sandra, Sí, acá está Flor. sí, hola Sandra, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Flor? Bien, bien. Bueno, un poco mientras te escuchaba pensaba en diferentes cuestiones, un poco en esto que vos remarcás, ¿no? De la experiencia en otros países, como por ejemplo el Reino Unido, en donde justamente sucedió que se quitó la regulación respecto del precio del libro y que de alguna manera devastó a las pequeñas librerías. Mm. Pero también cómo se mantiene, por ejemplo, en Francia y cómo de alguna manera funciona bien. Es justamente una ley que hace que un circuito sea virtuoso y que precisamente es una ley que no requiere de una eh, o no le representa un gasto al Estado argentino. Es toda regulación Sí, propia de los editores. Entonces, la verdad es que exacto. Hay que no se remarcar entiende. esto que estábamos diciendo, ¿no? No Sí, se entiende en este sentido porque hay costo cero para para el Estado. y sí. Existe es costo nulo, es decir, es algo que siempre se ha ponderado y que además lo ponderan todas las organizaciones vinculadas al tema del libro, escritores, editoriales, circuitos de comercialización. Obviamente eh, que las grandes editoriales o los grandes polos de como podría ser una plataforma como Mercado Libre van a tender a seguir concentrando mayor Mm. Y posibilidad obvio. de comercialización. Y esa es la única ventaja, es decir, la ventaja está centrada, porque siempre hay que entender que hay intereses detrás de esto, ¿no? Mm. No es que porque hoy se levantaron, hay intereses No, bueno, concretos obvio. detrás de que se derogue esta ley para seguir concentrando en pocas manos algo que es realmente un bien material, cultural, de educación, y sabemos perfectamente, tenemos larga trayectoria y tradición en este sentido, que una población que no tiene acceso a la educación, a la cultura, es muchísimo más fácil de doblegar. Voy a remitirme a dos testimonios de dos entrevistas que hice en la última semana, justamente, y consulté por este tema, por la derogación de la ley. Primero, uno de los libreros de acá de la ciudad de Paraná, uno de los libreros de Vaporeso, Imanol, Imanol Rodríguez Maclin, y él decía esta cuestión específica de sería mucho más interesante que se pongan a pensar, por ejemplo, en cuánto le cuestan a las editoriales de las provincias la logística de traslados de los libros de distintas editoriales a las provincias, como para que sea más equitativo. Es decir, las librerías de Cava, por ejemplo, pagan un envío muchísimo Ujú, menor que una ujú. librería que está en la Patagonia, Mm. por poner un ejemplo Sí, concreto, ¿no? Dice, sí, sería mucho más interesante pensar en estrategias que hagan justamente el acceso al libro más equitativo que ponerse de alguna manera a, bueno, romper justamente una ley que funciona y que funciona bien y que es un circuito virtuoso efectivamente. Y por otro sí, y te lado, agrego en ese sí, sentido, perdóname, y te sí, agrego en ese sentido que si fuera a favor de la promoción del libro, también podrían pensarse en algunas cuestiones que garanticen el tema del insumo básico, que es el papel que hoy está concentrado en dos grupos y que es la parte más cara de la edición de un libro. exacto. Mm. Entonces digo, acá lógicamente que a través de esto, al analizar el tema, nos damos cuenta que el interés pasa por otro lado, no pasa justamente por No, promover bueno. el libro, sino todo lo contrario, por beneficiar a ciertos sectores. No, Indirectamente. totalmente. Aparte, si el argumento es que nos encontremos en un supermercado un libro cualquiera a 2 pesos, ya sabemos justamente cómo funciona todo esto y ya sabemos qué libro, por ejemplo, puede estar de oferta o puede tener unas grandes tiradas o se va a de alguna manera comercializar mucho más fácilmente y qué autores, bueno, van a quedar muchísimo más rezagados desde ese plano, ¿no? Vos lo Exacto, marcabas con los autores de exacto. provincia.
Pero efectivamente, ¿no? Es complejo, o sea, si solamente vamos a leer bestsellers, es un tema, y es un tema incluso, y acá sí me remito a otro de los comentarios que recibí. Anoche conversé con Martín Coan, porque va a estar hoy en Paraná, en el Congreso de Literatura de la Universidad de Wader, y él de alguna manera decía, pero no solamente respecto de cómo se achica la mirada del mundo, que coincido muchísimo, ¿no? Es como cada vez achicar más la ventana a la que mirás al exterior. Sí. Pero él marcaba algo que incluso me parece más interesante para la historia cultural de un país, ¿no? Como efectivamente, ¿no? Como patrimonio de un territorio. Un libro requiere tiempo. Es decir, el mismo Jorge Luis Borges, que escribió, por ejemplo, El Aleph, Ficciones, Fervor de Buenos Aires, no fue el libro más leído del mes cuando lo publicó. Claro. O sea, los libros requieren tiempo de lectura, requieren tiempo del boca a boca, del comentario. Exacto. Entonces, cuando se pierde de alguna manera ese objetivo o esa tradición, de alguna manera, probablemente te estés perdiendo una posibilidad de un texto literario que sea notable al futuro. Sí. ¿No? Entonces, desde ese lugar es pobre también. Para remarcar estas cuestiones, ir cerrando también el análisis que podríamos seguir largo y tendido, digo, volver a pensar qué posibilidades, que en realidad en vez de promover no solamente el objeto del libro y su circulación y todo lo demás, también se cierra, se obtura y se imposibilita a muchos escritores que hoy conocemos y que tenemos acceso justamente porque tienen la posibilidad de editar y de publicar un libro en una editorial pequeña. Claro. Y entonces me refiero ahí a un montón de autores. Digo, si esta dificultad le pasa a grandes figuras a nivel nacional, de reconocimiento internacional incluso, vos mencionabas Borges, digo, tantos otros actuales, ¿no? Que ven ciertas dificultades. Pensemos entonces qué va a pasar con aquellos autores, escritores de cualquier punto del país, que esa posibilidad la van a ver totalmente obturada, cerrada. Ahí hay también una pérdida en cuanto a lo que es todo nuestro patrimonio, ¿no? Nuestro patrimonio, es decir, también el pensamiento que se traduce en cada una de estas expresiones que, como vos decías, lleva tiempo y demás. Claro. Buenísimo, Sandra. Muchísimas gracias. Un abrazo, chicos. Disfruten del día hoy, que está hermoso. Bueno, sí, vos también. A pesar de todo, ¿eh? A pesar de todo. Aparte vamos a leer como loco. ¿Sabes qué? Me voy a poner a leer ahora de bronca. Mirá. Bueno, gracias, Sandra. Un abrazo. Flor que les puede dar recomendaciones. Un beso grande. Sí, totalmente. Bueno, ahí pasó Sandra Míguez en su columna de los jueves. Vamos a hacer un corte comercial y seguimos con más Malos Perdedores.